Ok, empezamos a transmitir la gran final de Halo Infinite. It's time to get the grand final started. All set. Bro, take it away. Absolutely ridiculous. The energy in this room is palpable. It is electric. Esto va a ser asombroso, o sea, y jugar estos equipos y ala. Están una chulada. Ahorita les aparezco, pero va a ser una gran final de los Sentinels contra Cloud9, ¿ok? Esta final va a ser épica. Este evento duró, bueno, fue desde el viernes hasta el día de hoy, ¿ok? Y hoy llegamos a la gran final. Entonces, pues aquí vamos, la gran final de HALO Championship. That knows how to play against this lineup historically. It's going to be Sentinels. The sleeping giant has awoken here in KC. So we take a look at our grand final series layout. Bueno, fue desde el viernes hasta el día de hoy, ¿ok? Y hoy llegamos a la gran final. Entonces, pues aquí vamos, la gran final de... Empezamos a ver, o sea, ya, estamos como tal. Primero van a jugar bola loca, luego de ahí van a jugar asesino ball, luego captura la bandera. En dado caso, o sea, esta final va a estar épica, ¿ok? Esta final va a estar épica. Llegaron los dos mejores. Yo pensé que Optics era otro equipo, iba a llegar y no llegó, ¿ok? Entonces, aquí nos vamos con todo, ¿eh? Aquí nos vamos con todo. In the casting booth for the grand final, and I think you got to remind ourselves a little bit as well what has happened between these two teams just very recently. Aquí están presentando los jugadores. Ok, están todos concentrados, están esperando. Esos son los clones y los otros que hemos visto. Ok, va a empezar, vamos con todo. Vamos con todo. Vale, empieza. Esta chingonería empieza. Vale. Ok, ahí vamos. Ahorita estamos viendo a uno del equipo Cobra, o sea, del equipo de los clones. Lo están atacando. Él va por la bandera, va por la bandera. Por la bola, ok, nada. Todo está bien. Va por la bola. El equipo azul tiene un punto. Vamos a ver, es el primero que llegue a los 150, si no me equivoco. Uy, lo agarraron solo. Van por la bola. Ahí la tienen, la están cubriendo, ok. La tiene Sentinels, ya está sumando 5. Ya sumaron 10 puntos, ya sumaron 11. Ahí va. Va subiendo. Ok, ahorita tienen que tener mucha concentración, ok. Los jugadores están súper tensos. Estamos viendo ahora a Renegade. Ok. Estamos viendo al renegado. Ok. Lo mataron. Y tenía... tenía espada. Ok, buena double kill. Granada, pum, se fue. Bueno, ahorita ya están empezando a sumar puntos lo que son los Sentinels. Están empezando a sumar puntos, van 14. Todavía no alcanzan a clones. Todavía no alcanzan a los clones. Uy, qué buena kill de espalda, o sea, de espaldero, pero buena kill. Ok, double kill. Bien, no, ¿qué haces? Uy, mala, muy mala ahí. No sé qué le pasó. Estamos viendo atrás a Renegado. Ok, está invisible, tiene camuflaje. Ahí va, mata uno. Ok.
Uy, ya lo mataron, obviamente. Lo vieron, le lanzaron una granada. Lo vieron y le lanzaron una granada, ¿ok? Ok, va, una. Buena kill, buena kill. Estamos esperando. Van 18-33. Actualmente van 18-33. Va bien esto. Estamos viendo a... no sé cómo se pronuncia. PZN. Ok, lo matan. Pum, lo mataron. Los sentinels se están recuperando. Ok, si ustedes me preguntaran cuál le voy de estos dos, yo creo que le voy a... bueno, es que mataron el... los dos derrotaron el equipo que yo tenía la esperanza. Derrotaron a Optics. Entonces no sé ahorita quién vaya a ganar. No tengo ni la más mínima idea de quién vaya a ganar. Una disculpa porque igual, o sea, tengo que ir compartiendo esta chiva para que las personas lo vean, porque si no pues ahí tenemos un problemita. Entonces vamos a seguir viendo. Me voy a desaparecer tantito en lo que comparto y les sigo narrando, ¿ok? Les sigo narrando. Ok, ahí va. Uy, dale una, eso, ya le había dado. Esa cosa es como si fuera un sniper, pero con menos mira. Tiene solamente es un por 2. Ok, ahí va, buena. Otra granadita, otra granada, eso, qué buena. Uy, buena. Buen uso de granadas, buen uso de granadas. Ok, tienes que correr. Cúbrete y llegale por ahí. Ok, buena. Uy, no le diste. Cambia, eso, qué buena, Qué buen cambio de armas, la verdad. Muy buen cambio de armas. Esto va bien, esto pinta bien para... pues cualquiera, o sea, ninguno de los dos está dejando. Cosa contraria que pasó con Optic, porque también fue como, digámoslo así, fueron finales, pero digamos que fue una semifinal, algo parecido. Optic llegó a las dos semifinales, bueno, dos finales. Esta es la gran final, ¿ok? Esta es la gran final. Yo apostaba a Optic, pero pues no, o sea, le dieron una receta. Ambos equipos le ganaron 3-0, ¿ok? Entonces, favoritos de aquí, no sé, o sea, le voy un poquito más, por como vi jugar, le voy un poquito más a los sentinelas. Pero esto puede ser para cualquiera, Esto puede ser para cualquiera. Ahí van. Ok, mata, otro, eso. Corre, eso, otro. Qué buena, qué buen uso de habilidades. Una, dos, tres, ahí está, eso, double kill. Se robó la última, pero pues ya que, o sea, el punto de aquí es trabajo en equipo. Aquí no importa tanto lo que se sea robar o todas las cosas. Entonces ahí vamos, ahí va, todo bien. Déjenme solamente compartir esto. Voy a compartir esto en WhatsApp para que igual la gente que quiera apoyar igual al canal y que quiera ver la gran final está aquí, ok. Está aquí acompañándonos para ver esta gran final. Tiene la bola. Corre. Uy, esa parte de ahí no le entendí, para qué lanza el gancho, pero está bien, todo lo encontramos bien. Ok, tiene la bola, falta poco para que termine esto, tiene la bola y con 3 puntos puede ganar los Sentinels. Con 3 puntos más ganan. Con 3 puntos más ganaron, o sea. Ok, muy buena partida. No llegaron a los 150, pero fue más de estrategia. Con 3 puntos, o sea, imagínense, los puntos fueron como segundos, ¿ok? Entonces muy buena partida que hizo, muy buena. Ok, muy buena partida. ¿Vale? Esto puede estar para cualquiera. Esto está para cualquiera, ¿ok? Esto está para cualquiera. Maybe an
Bueno, ahí directamente están hablando de todo lo que ha pasado, las grandes oportunidades que han tenido, o sea, y se nota leguas que es estrategia, ¿no? Ok, como les comentaba, o sea, ambos están a tope, ambos están apretando muchísimo. Vemos a los jugadores ahorita de Clones 9 y ahorita estamos viendo pues obviamente a los Sentinels, que yo le voy ahorita a los Sentinels. Ya ganaron la primera de bola loca y pues es concentración, ¿vale? Es concentración, no hay más, es pura concentración, ¿ok? Vale, vamos por otra ronda, ¿ok? Even though there's been understandable trials and tribulations for this Sentinels roster throughout the year so far. Ambos equipos se prepararon para llegar hasta este punto. Ambos equipos llegaron a este punto y está difícil que los bajemos de aquí, está difícil. O sea, muy buenos ambos. Mis respetos para los dos. Los dos a los que yo apoyaba a Optics. Ese por lo menos se llegó a las dos finales, pero perdió. Y también apoyaba a otro que era los Pioneers. Ok, y tampoco usaron. Entonces, ok, o sea, esa jugada me gustó, esa jugada me gustó. Estamos viendo un replay, pues volviéndolo a ver la partida que acaba de pasar, en donde hubieron muy buenas jugadas. Y esa jugada estuvo increíble, ¿no? Esa no la vimos, pero estuvo muy buena la jugada. No, sí la vimos, pero ahí no entendí qué hizo. O sea, no entendí lo del gancho. A lo mejor entró un poquito en presión. Dijo, a lo mejor con el gancho. Posiblemente con el gancho se quería propulsar, posiblemente. O sea, no estoy seguro. Pero posiblemente con el gancho lo quería hacer a propulsarse. Y bueno, seguimos viendo esta gran final. Esta final que no cualquiera. Ay, lo compartí mal. Denme un momento en lo que esperamos a que siga el siguiente. Voy a darle acá para que sigamos viendo. Very soon, but Sentinels coming out of the gate strong, which I think is important considering that Cloud9 just came off the back of such a big result against Optic Gaming. Really big result against Optic Gaming. Just in case you're just joining us here, a big win and shutting down Optic Gaming time and time again with some heartbreaking defeats for the Green Wall. Now they've earned their spot back here in the finals, where you would expect Cloud9 to be, but after a tough first round, they find themselves once again on the back foot. And I think Sentinels is moving to us and reminding us that they are a Championship Sunday squad, and if you give them more and more time on a Sunday, the later they get into the evening on the main stage, historically, they do pretty damn well. They do pretty damn well. Double do's there, but it's certainly going to prove the point that you're trying to say, right? This is a championship caliber team, and I think it's always been the talk about Sentinels, like, when's it going to happen? It's not if it's going to happen. Oh, never a doubt. It's when is it going to happen? It seems like Casey, like we said, is the return. Hola, saludos, Best Music, siempre ahí presente, siempre apoyando al canal. Pues muchas gracias por estar aquí en esta gran final, obviamente. Y hola Carlos Morales, hola, bienvenidos al canal, a este su canal. Estamos viendo la gran final de Halo Infinite, como les comentaba al principio. Yo apoyaba a Optics, que no pasó. Llegó a las dos finales, pero no pasó. Esta ya es la gran final, ¿no? Este es el que ganó la final pues directamente las dos finales, ¿no? Los que ganaron, los que derrotaron a Optics. No les puedo decir quién es favorito ahorita, porque ambos han comportado bien. Ambos le ganaron a Optics 3-0. O sea, imagínense, 3-0. Es el mejor de 5, ok.
Entonces seguimos viendo qué onda, seguimos viendo qué está pasando. Y hay que igual escuchar, ¿no? Estamos transmitiendo obviamente esto directamente. Porque va a estar muy épico, ¿no? O sea, la gran final épica de seguro. Y vamos a seguir viendo. Ok, vamos a seguir viendo. Ok, ya vamos en el siguiente. Vamos en el siguiente. Vamos a ver qué pasa. La relación de Sentinels es mejor. Es mejor la relación de Sentinels. Y ya empezamos. Ok, una pequeña disculpa. Esto. Ok, vale, ya cargó. Seguimos viendo la transmisión. Directamente pues seguimos bola loca. Recordemos que en la partida pasada ganaron los Sentinels por poco, por 3 puntos solamente. O sea, cualquiera aquí puede ganar, se puede ir con todo y la gloria. Estamos viendo, se sigue moviendo. Ok, qué buena. Mire, están jugando muy bien en equipo Sentinels. Recordemos que tienen mejor relación, o sea, en disparos. Y en casi todo creo que tienen mejor relación los Sentinels. Entonces a lo mejor podría ser un poquito más a favor de los Sentinels. Los Sentinels pues son los rojos, ¿ok? Sentinels ya va a 21 puntos, va a 22, 23. Siguen sumando. Ahí está hasta allá. Obviamente lo iban a matar. Y ahora hay que esperar a que regrese la bola. Regresa la bola. Qué buena táctica esa de quedarse ahí. Y si te matan, pues obviamente tiras la bola, ¿no? Está muy buena esa táctica. Yo creo que igual en mis futuras partidas de Halo las voy a usar. 1-1, ok. 1-1 van a ganar los Sentinels. O sea, entonces en teoría Clones Knight tendría que, o sea, el equipo tendría que pues agruparse, aunque creo que Sentinels está más agrupado que Clones, por lo que estoy viendo, están mejor agrupados lo que son Sentinels, ok. Está ganando Sentinels ahorita 30-0. La partida pasada con 38 ganó Sentinels, ok. Y Clones 9 llegó a... ¿cuánto llegó? Creo que a 35, o sea, 3 puntos, ¿okay? 3 puntos. Sí, la final es internacional como tal. Fueron los mejores directamente. Entonces esta es la final que Halo ya le hacía falta. Recordemos que esta es la primer final de Halo Infinite, en donde... o sea, sí, de Halo Infinite, porque pues el juego apenas salió, ¿no? Como tal, esta es la... salió obviamente el año pasado, salió a finales, pero pues esta es la gran final. Recordemos que esta final igual ayuda pues que las personas estén un poquito más con Halo, porque recordemos que ya la segunda temporada, no recuerdo si ya salió o sale mañana, creo que hoy sale, ¿no? O si no mañana sale, pero la segunda temporada del multijugador de Halo va a salir justamente... o ya salió, no he checado, ahorita de hecho checamos, ahorita les confirmo, terminando esta gran final, checamos si ya salió la segunda temporada. Ok, mataron a Clones, sí, Sentinels, recordemos que esta es la final, obviamente como lo estaba comentando, si Carlos no lo escuchó, sí es internacional, ok, entonces estamos aquí viendo y esperando, estamos esperando, ok. Clones lleva un punto, está muy abajo, faltan 2 minutos, y ahí va, ¿no? Ok, ahí van. Tiene la bola, ahí va la bola, ok. Vamos. Ya está empezando a sumar puntos, Clones 9. Está empezando a sumar puntos, ok, ya le robaron la bola, ya los tiene Sentinels, está sumando puntos. Se va a los 40, va a rebasar los 40, no rebasa los 40, no, sí rebasó los 42, pero no rebasó los 50. Se va a 44, 45, sigue sumando. Y ok, tiene la invisibilidad,
Ok, va, 1, 2, ok. Pum, se acabó, se acabó. Ok, se acabó. 54, 55, sigue sumando, sigue sumando. Recordemos que esto está, o sea, se está yendo a los a Sentinels. Están ganando los Centinelas, ok. Están ganando los Centinelas. Y sí llevan una gran ventaja. Recordemos que la partida pasada terminaron. Si esta la gana Sentinels, se llevan un punto, o sea, ya del global, ok. Se llevan un punto del global. Entonces, cardíaco, buena. Estuvo muy buena esa, buen sniper de Royal 2, ok, le pegaron, ¿qué está haciendo? Está esperando a picar su vida, ok, va, Royal 2, ok, ya se la acabó, necesita otra arma secundaria, ahorita solamente tiene el BR. El rifle de batalla solamente tiene ese, entonces hay que usar. Buena, lo intentó bien, le cayeron por detrás. Ok, va, Clone se está recuperando, ok. Clone Knight se está recuperando, ¿vale? La bola se va otra vez, la bola se cayó. Está ganando por lo doble, Vamos a ver. Ok, buena. Perfect. Buena. Van por la bola. Sentinels otra vez. Sentinels. Ok, Sentinels llegó primero por la bola. Clone Knight tiene que recuperar esa bola, tiene que jugarse estos segundos que queda con la bola, si no van a perder, ok. Hay que arriesgar todo, si no pierden un punto, ok. Están perdiendo 83, 84 y ok, pum, perdieron, ok. Bueno, como hemos visto, Sentinels ya tiene un punto. Sentinels acaba de llegar a un punto. Yo creo que le falta a Clone Knight llegar un poquito más y pues obviamente hacer jugar en equipo, ¿no? Sentinels se están agrupando muy bien. Sentinels están con todo. Se están agrupando de una manera. ¡Ay! Uy, papaya de Celaya. Muy buena. Entonces seguimos viendo la gran final. De Halo Championship o de Halo Infinite. ¿Ok? No scope on bat ledge. It's disrespectful, isn't it? It is. He just is so comfortable with that weapon. But I think a lot of Sentinels fans in the room are excited to see this team back to normal form. They certainly are indeed. And we'll get an update on what is going on with the scores from that first game as soon as we can do for you wonderful people who are waiting in the venue for now. But one thing that kind of has caught me off guard ever so slightly, especially after C9 coming off the back of such a hot result, is how much control Sentinels have actually had in that first game of our grand final. They don't look flustered, they're not missing a beat whatsoever, and I think the chemistry is there as well. Lottie said it best on the desk, right? The one thing that Sentinels have been missing is just being on the same page. Now it seems almost automatic. They've got that game plan down. Okay, estamos viendo y la relación obviamente de Sentinels, en este caso Snake Beat, es mejor, ok, es mejor. Asistencias, tiene mejores asistencias. Queen tiene mejores asistencias y pues directamente, ok, o sea, aquí está muy equilibrado, estos jugadores están súper equilibrados. Entonces hay que seguir viendo, hay que seguir observando. Y bueno, así va esto, ¿no? Así va esto, ¿ok? Así va esto. Están súper concentrados. Recordemos que esto puede ser para cualquiera, ¿ok? Puede ser para cualquiera, entonces súper concentrados los jugadores. Es una decisión grande y vamos por lo que sigue, ¿ok? Vamos por lo que sigue.
And Penguin, also just to throw another stat up there, is currently ranked first in assists per minute. And you know, we've been looking at a lot of stats. The per minute stats are some of my favorite. It shows the efficiency, right? Yeah. You really can compare how much damage and how much help a player is putting together if you're looking at a time frame in which they're doing it. Absolutely. Now we'll jump back into the gameplay. Players are loading in right now to see exactly how this game number 1 oddball on recharge will end up and which team will take the lead Se early siente on la concentración que están teniendo los jugadores, se siente esta concentración que están teniendo los jugadores y vamos a seguir viendo, ok, vamos a seguir viendo la final de Halo. Esta es la final de Halo, la definitiva, ok. Todo este día han estado pasando obviamente partidas de Halo, pero ya vamos con la final, okay. Ya llegamos a la gran final de Halo Infinite. Es la primera, obviamente Halo apenas tiene poco que salió, entonces ahí vamos. Okay. Than to reclaim that throne, because after the time that Sentinels had up top as the undisputed kings of Halo, for them to have spent the last 8 months in the top 4, that's not where you want to be. Once you've had a taste of the top, you want to stay there, especially when you talk about the discipline. Mucho respeto hacia esos jugadores, la verdad. Of those players. This is their Un respeto increíble a esos jugadores. You've got to remember that this is an todo. opportunity and maybe redemption for this lineup as well, right? It's been one of the most turbulent stories you could ask for in esports since the launch of Halo Infinite. Formal coming in, doing what he could. There was the beef between teams that, you know, was kind of public, I guess you would say at this point. Everyone kind of knows what happened a ese punto. between some of the top teams in Halo Infinite. But through all of that adversity, through all of the difficulty, I think it's been the last 2 weeks or so where we've really seen Sentinels on that rise again. Ya les han dado los ojos, o sea, obviamente ya cuánto tiempo tiene. They look better and better. Also scrimmers, Pero ahí van, right? The way okay, that they've been playing in recent scrims, anyone who's tuned into their gameplay knows that this team came to this tournament ready to play, and all they really need to do is get to Sunday. Because once these 4 guys get to a championship Sunday, they seem to put on performances, and heaven forbid they get to a game 5 or a game 7, they seem to clutch up every single time. For the first time ever in Halo Infinite, we are seeing Cloud9 with quite a challenge. No he estado tanto. Pero ahí vamos, ¿no? Sentinels just Ahí get vamos con confirmation esto, from the vamos a back as we seguir do viendo. have the game loading in the background. We need 55 points, so I was 1 off. Close though. I mean, for me, that's pretty good. That's really good for you, yeah. Jumping back in, as you say, 55 points needed on the board for Sentinels, which gives even less room for error on the side of Cloud9. Okay, vamos We've seen them play por perfect esta rounds partida of not de... just oddball, but every single game type in Halo Infinite. As we get ready to Por jump esta back in, partida, Sentinels will vamos only need a few por holes. esta partida de bola loca, First few ¿ok? moments in Vamos this por game, esta absolutely tercera vital as we partida get de restarted bola here. loca y empieza. From the point of view of Royal 2. Now, the Vamos a story ver, of the vamos a first ver. couple of rounds Okay, we've seen okay, have been Sentinels. winning Okay, that okay, opening está rush, and ganando, from there, obviamente, getting sí. 20-30 seconds. C9 can't afford that this time. Solamente Otherwise, Sentinels that could be the necesita, map bueno, disappearing ahí in front lo of está their eyes. diciendo, 55 puntos para ganar, So ¿ok? far, a man advantage Sentinels on necesita screen. Should be a camo ground here 55 for Royal 2. puntos He para will grab ganar, that. They ¿ok? will go Está 2v2 off of the opening, though, a so nada. Cloud9 with a little bit better opening to start this second round. Cloud9 necesita más puntos, en total cuántos lleva. Lleva pocos, lleva 40, lleva como 70, no recuerdo bien, pero ahí va, ¿no? Uf, es el mejor de 7, o sea, todas las demás partidas han sido el mejor de 5 y es el mejor 7. El que llegue primero a 4 victorias gana, ¿ok? Que llegue primero a 4 victorias gana. Ay, perdón, no les dejaba ver tanto. Una disculpa. Qué buena, qué buena. Ok. Cloud9 necesita mucha concentración. Una concentración de hierro. Una concentración. Lo mataron Sentinels. Ok, nadie lleva puntos. Están cubriendo. Ninguno de los dos lleva puntos. Ok, punto. Lo mataron. Sentinels ha matado. Ok, recordemos que Sentinels necesita 55 puntos para ganar. Solamente necesita 55 puntos para ganar, ¿okay? La bola anda por allá, va a ir por la bola, no sabemos si va por la bola. Fue por la bola, ok, buen gancho para agarrar la bola, okay. Y está solito, está solo. Va.
buen gancho, ok. Vamos por la bola, vamos por la bola. 11, ok. Ya le falta 40 puntos para ganar. 40 puntos para ganar a Sentinels, ok. 40 menos de 40 puntos. Ok, buena, buena, buena. Qué buena, y aún así lo mató ahí, que estaba invisible. Todo bien, todo bien. Van, va. Buena kill, buena kill. Buena. Ve por la bola, ve por la bola. Ok, empieza a sumar, empieza a sumar. Esta partida se la va a llevar Sentinels. A no ser que haga algo rápido Jones9, se la va a llevar. Se la va a llevar. Se la va a llevar. Le faltan 20 puntos. Buena, buena, tienen la espada. Esto va a estar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Frosty? Frosty, ¿qué estás haciendo? Buena. Uy, tienes la espada, tienes la espada. ¿Qué estás haciendo? No entiendo mucho qué está jugando Frosty. Frosty no sé qué está jugando porque la bola está allá, ¿no? Pero bueno. Ahí va. Buena kill, buena kill. Buena kill. Ahí hay otra. Ahí está la bola, Ambos tienen bola. Y ganaron. Y acaban de ganar. Okay. Acaban de ganar un punto. Acaba de ganar un punto en Halo Infinite Sentinels. Okay. Vamos a seguir viendo. I think if you had asked anyone, would we see a score line like that in a game 1 against Voy por Cloud9, agua very y few regreso. would Que have told you that it might look esto va a durar, Esto va a durar. Scary. Yeah. Scary Sentinels is the only word that jumps to mind at the moment when I'm looking at how ruthlessly this team is playing right now, playing for each other, winning the individual battles, reading the map, reading C9's plays every single time, and getting that opening damage it's just the perfect round, the perfect game at the start of this series. I don't think we've ever seen this many numbers of Cloud9 going 3-4 dead. Like I said, in an entire grand final perhaps. Cloud9 is so good at staying alive, keeping your last player alive, keeping 2 players alive, winning 1v2s they shouldn't. We aren't seeing any of that in game number 1. They're not being allowed to. You can see the teamwork is just there. Every time a battle's taken, there's someone in the vicinity from Sentinels just to add another bullet, just to make sure the trade is there. And also just the pace that they were playing at, always knowing that they could recognize numbers, that they had the opportunity to push, that they might have a 2v1, they forced the advantage immediately. And it wasn't someone popping up here in the game for Sentinels as well. That's almost the scariest thing as well. It was everybody doing their job almost to the T. Frosty 12-4 at this, make it 13-4 at this stage. That's corrected. Frosty was doing pretty good. Of the round. I mean, unbelievable stuff from Frosty. You saw him grabbing camos while he 180 fadeaways that kill into Attic. The man's always doing it with style. And Sentinels as a team is looking so good. 2-0 in oddball recharge. Now 3 games away from a new champion here in Kansas City. As the moments pass, as the sand ticks away, it does feel like Sentinels are getting closer and closer to that first championship here on Halo Infinite. But now it's time to talk about Slayer, and it's time to move our attentions towards Streets, because there's been some banger games so far today, and some of them extremely quick. Bien, vamos. Hola Pepe, hola crack. Bienvenido a este directo. Estamos viendo la final de Halo. Estamos viendo esta fabulosa final. Y vamos a ver qué onda, ¿no? Vamos a ver qué onda. It's a fantastic game type to have as our game number 2. And the fact that Sentinels could go up 2-0 on Cloud9 here and be 2 away is pretty wild. And I don't know how this is going to play out. Normally we have an idea of how this might go, but Sentinels, of course, not the favorite. We'll be the first to say it here at this event, right? It was always a story of Optic and Cloud9. Sentinels has found their way in through the winner's bracket. And now an opportunity to go up 2-0. I think they kicked the door down, to be fair to them, to get into this grand final the way they have been playing. And for Cloud9, even now, I feel like there's a really important moment in the series for the momentum, because, as I say, it's different if Sentinels are coming from the elimination bracket and they come into the grand final and they take that first game, right? And then Sentinels can kind of sit up a little bit and think, okay, it's game time. But knowing you come off the back of a series where you've already lost to this lineup, and not just lost 3-1.
question's going to be asked. Question's going to be going through the minds here at C9. Certainly, and keep in mind, C9 is a team that ices up. We saw them do it just now in that last series, right? When everything is on the line, they step up. In that first game, though, we didn't see much from them, and it's crazy to think how much they just shut down Renegade, arguably the best player in the game. We barely saw Renegade, which is something we almost never say. In that last round, he was 4-8. They got outslayed 31-19. It is wild to see what we are seeing here on the main stage. As we take a look at the Sentinels lineup here, one player I want to focus on a little bit as well is Royal 2. I mean, I think he has been outstanding for Sentinels so far across this tournament, and not just from the individual plays, it's the consistency of the big numbers. I mentioned Bien, entonces estamos aquí en la final. Voy a saludar de nuevo a los que han comentado. Hola Vemos Music, hola Carlos Morales. Bienvenido hace poco José Miguel Centeno, o sea, hola Pepe. Entonces ahí vamos, ¿no? Estos jugadores han llegado, se han preparado demasiado, han llegado muy lejos y están aquí, ¿no? Están aquí por ser lo mejor de lo mejor. Oh, 100%, and he's going to be a man who'll be picking it off the rip if he can, if he's going to be spawning down in that tram area. And I think the Bulldog has been a game changer as well. You know, the ability to just play it in and around tires, around back. Pero vamos a seguir viendo qué va a pasar con esta gran final, de Halo Infinite, ¿ok? Recordemos que Sentinels acaban de ganar uno, ¿ok? Sentinels ganaron uno. El que sigue es Slayers, ¿ok? En el mapa de Streets, o sea, las calles, ¿ok? Entonces vamos en ese mapa, cuando van a jugar asesino por equipos. Esto va a ser, esta partida va a ser rápida. Asesino es más rápido que bola loca y que captura la bandera, obviamente. Entonces, pero recordemos que aquí necesitan ganar 4. Conseguir 4 puntos. Sentinels lleva 1. Okay, Sentinels se acaba de llevar el primero. Vamos 1-0. Hola Ana, aquí estamos. Saludos para ti. Saludos para todos los que están acá. Saludos para todos. Y estamos viendo la final. Ahí para la gente que está haciendo tarea, también saludos para los que emprendedores que están haciendo tarea en lo que estamos viendo la gran final de Halo Infinite. Vamos a ver, en este caso el mejor score ha sido Sentinels, ¿ok? Sentinels ha tenido mejor score, pero en asistencias usualmente está mejor Clone Knight está mejor. Y bueno, vamos a ver, este mapa me conflictó tanto. O sea, Pepe lo sabe cuando lo jugamos, o sea, sí está medio pesado. Terminando la final, voy a jugar Halo Infinite ahí para los que se quieran unir. Bueno, Pepe, ahí si quieres unirte a una partida por lo menos, ahí vamos a estar. Pero simplemente va a ser para igual ver si ya cambió la temporada, ¿no? Si no cambió la temporada, mañana hacemos directo en la noche a ver si ya cambió. En teoría tenía que cambiar, creo que hoy tiene que cambiar, y no recuerdo si era hoy o mañana, pero ahí va. Ok, buena. Estas partidas son más rápidas, entonces lo que antes hacíamos de Halo de hacer así, pues ya, o sea, ya saben, no lo quiero decir porque me banean una sierra, no me banean esa parte de que están de que mataron al rival, pues ahí está. Pero bien, ahí va ganando. Uy, ya se vieron el score. Va ganando Sentinels. Tiene una buena diferencia, va ganando por 9. Van 12-3, ok, 12-3. Minuto 10 con 40 segundos, ok, va bien. Mataron a Sentinels, ok, se empieza a recuperar. Uy, qué buena Snake Beat. O sea, mis respetos por Snake Beat y también Royal 2. O sea, Royal 2 y Snake Beat. O sea, perdón. Mis respetos para estos dos hombres. Sentinels lleva una gran victoria. O sea, está ganando con mucho. Yo creo que
Yo creo es que no, o sea, Sentinelas son muy buenos igual individual. O sea, tanto cooperativo como individuales son muy buenos, ¿eh? Estoy pensando cómo para que puedan dar la vuelta, pero no sé. Muy buena reacción ahí, muy buen cachazo, obviamente los dos cargó, pero buen cachazo. Royal 2, va a matar uno, buena kill, buen salto para matar. Un salto para matar porque se estaba cubriendo bien el contrincante. Y va. Uy, tienen la bazooka, tienen el rocker. Ok, tienen rocket. Sí, obviamente. Cárgatelo. Si no se cargan al rocket, va a causarle muchos problemas a Cloud9. Okay. Ahorita el mejor es... Ok, corre. Uy, si se la llevaba. Buena. Double kill. Creo que sí fue double kill. Sí, lo mataron. Buena. Se empieza a recuperar un poquito Cloud9. Van 25-19. La diferencia antes era de 9, ahora es de 6. No es tanta como Ahí va. Vamos. 5, diferencia de 5. Vamos con la diferencia de 5. Vamos con esa diferencia de 5. Frosty. Está bien chistoso el Frosty, la verdad. Juega medio random, pero juega bien. Frosty juega dentro de lo que cabe, juega bien. Entonces vamos a ver qué pasa por acá. Vamos a ver qué pasa por ahí. Recargamos. La diferencia sigue siendo de... No, ya es de 4 la diferencia. Okay, 27-23. Ok, 27-23. Ahí andan todos. Buena. Sigue. Buena, gira. Ok. Mataron a Frosty, David. También mataron a David. Uy. Royal 2. Híjole, con ese... Es letal, ¿ok? Es letal. Y ahora tenía el Bulldog. Disparan. Va. 1, 2, 3, 4. Ok, lo mataron. Que lo mataron. Corre. Van 32, ya dio la vuelta, Cloud9 ya dio la vuelta, o sea, qué buena, y eso que no han tenido, que yo recuerdo, no han tenido lo que es la Rocket, o sea, no han tenido el lanzacohetes, no lo han tenido. Ahí van. Ok, cuando lleguemos a los 40 me desaparezco para disfrutar al 100% toda esta primera guerra que ha pasado. Lo mataron por la espalda. Vamos 30 ahí. Está apretado, está súper apretado. Tenemos a Royal 2. Ok. Lo mataron. Buena. Ok, vean la cara de concentración de este sujeto. O sea, en verdad, vean la cara de concentración de este sujeto. Tiene el rayo centinela, BR, rayo centinela. Hay que recargar también el rayo centinela. No lo recarga. Y ese era el problema. Yo te dije, tenías que recargar. O sea, era recargar, ¿ok? Pero igual entiendo, o sea, la presión de este tipo de competencias es abismal. Nos voy a desaparecer porque ya llegamos a la ronda final. Estamos en los 40, superando los 40. 44, 42, 42. Para cualquiera. 45. Buena kill. Haces la kill. ¡Ay, hizo la kill! Esa, qué buena de Frosty, qué buena. Corre. Voltea, coño. Ok, ahí están todos.
Qué buena. Frosty, corre. Buena Rocket, ganaron. Sentinels gana. Sentinels ha ganado. Look at that. The general snake bite. Proud of the squad there. That's a fantastic result once again for Sentinels. Sentinels se lo va a llevar. Sentinels se lo va a llevar. Necesita hacer algo. Necesitan cambiar la estrategia, por favor. Por favor, Clone Knight, cambia la estrategia. O sea, sí, yo le voy a Sentinels, obviamente sí, pero pues necesitamos una partida un poquito más diferente, ¿no? Un poquito. Las dos finales que pasaron se las llevaron 3-0. Y me gustaría que esta estuviera un poquito más apretada, ¿ok? Es el mejor de 7. El que llegue primero a 4 puntos gana. Sentinels lleva 2 puntos y Clone Knight lleva 0. ¿Ok? Now they need to find what they're made of. Does the C9 story become a three-peat of an epic comeback? Or instead, will they give up the #1 spot to Sentinels? Looking across Cloud9 right now, and I've got to look at Eco. I've got to say, you're the man who gets these guys going. You're the good man who gets these guys focused. Yeah. So you can see Snakebite on the other side of the stage. You know, we call him the general. He's commanding the troops. He's saying, that's done. 2 in the books. Let's look forward to CTF Aquarius. Eco needs to be that guy right now. Someone needs to be that guy for Cloud9 right now to say, boys, it's time to go. We cannot afford to go 3 down in this series. That game ends 50-43. Ok, Sentinels lleva 2. Entonces la que sigue ahorita es captura la bandera. No sé cómo lo hagan, usualmente la captura de la bandera normal es de 5. Perdón, ya me estoy quedando un poquito ronco. Es de 5. El que capture 5 es la bandera se gana o por tiempo. Yo creo que aquí se van a ir a los 5. No creo que se vayan como antes, ¿no? Que era menos. Se van a ir a los 5. Ahorita estamos viendo un replay. Estamos viendo el replay de la partida anterior y quiero ver, It's brilliant. We call him a Halo genius, you can see why. And he looks cooler than I have ever looked doing it all, right? No expression on his face. This man, it's so calculated and not, like you said, gave them the 47-43 cushion. And now here's the push in the end. They just collapse on C. Great push at the end as well. Frost is just doing so much damage, and you want to see how efficient the last push was. Royal 2 and Lethal pick up the kills before Snakebite even has to use that rocket. De antemano agradecer a Kevin. Agradecer a Kevin Basto. Hola, bienvenido al canal. Eres el suscriptor número 252. Ok, 252 en el canal. Muchas gracias, crack. 252, un gran número. Gracias por estar aquí. ¿Okay? Gracias por estar aquí. Estamos en la final de Halo Infinite. Estamos observando la concentración que están teniendo estos grandes jugadores de Halo. No llegaron a la gran final por nada, ¿ok? Ambos, les doy un resumen, ambos ganaron las otras finales, bueno, que eran como finales intermedias. Ganó para llegar a la final Sentinels, bueno, ahorita estamos con Clones. Clones le ganó 3-0 a Optics. Ok, Optics llegó a las dos finales, pero perdió. Y lo mismo Sentinels ganó 3-0, entonces está súper reñida, tiene que estar súper reñida. En teoría yo estoy esperando que esté súper reñida esta final, pero ahorita vamos 2-0. Vamos a ver si Clone se recupera y gana, captura la bandera, que es la que sigue en el acuario. Entonces vamos a ver qué tal, les va. Recordemos que es el mejor de 7, o sea que el primero que gane 4, bueno, si consiga 4 puntos, okay. Por último, en dado caso que lleguemos a empatar 3-3, todo se decide en asesino en acuario, okay. En el mapa de acuario.
just being able to control the map that well to get it back is nuts. And Penguin not only leading the team in flag polls, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sigue. En Slayer, recordemos igual que pues, a Slayer le conviene más lo que es Sentinels. Acaba de ganar en esta 50-43. Fue una diferencia de 7, sí, pero no fue tanta, no fue tanta como la que pensamos. O sea, estuvo bien en este punto, pero pues sí, ¿no? Pero pues sí. Vale. Was to the team who faces them on the opposite side of the stage. Seguimos viendo y va. Vamos, recordemos que esta final va a ser épica. A lo más que se pueden alargar, yo creo que sería las 10, que ya sería muchísimo, como 9:30, dado que llegáramos a un empate de 3-3, todo se decide en la cuarta ronda. Yo creo que llegar a 9:30. Si no, yo creo que solamente llegaríamos, son las 8:21, hora de México, obviamente. Pues directamente va a terminar a las 9. O sea, si Clowns no se define. Miren sus controles. O sea, super cracks estos tipos. Super cracks estos tipos. Están viendo, están preparándose. Se están preparando demasiado para llegar a este punto. Para haber llegado a este punto. Llegaron a este punto y obviamente les costó llegar a este punto. No cualquiera llega. Ahí vamos. Vamos a ver otra vez a estos tipos. Obviamente la final. Estamos mostrando ahí a ambos equipos. Felicidades a ambos por haber llegado a esta final. Y vamos a empezar con esta tercera ronda. ¿Están listos? Vamos. Acuario, ok, Acuario. Vamos con Acuario. Vamos a ver qué pasa con esta ronda. Vamos a ver qué pasa con Clones y Sentinel. Ok, vamos a ver qué va a pasar. Vamos a seguir observando. Empieza esta tercera ronda. Captura la bandera. Obviamente les explico la dinámica para las personas que no están tan. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buen cachazo! ¡Qué buena! ¡Uy, cuídate! No, ya, o sea, las granadas, esas granadas te acabaron, amigo. Esas granadas te acabaron. Vamos, Echo. O sea, ahorita yo le voy a Sentinels, pero estoy poniendo a Clones para que, pues obviamente ya se vayan a 2 ¿no? O sea, para que no se vea tan madreado esto para ellos. Entonces vamos, dale, Echo. Uy, Echo. Tienes, a ver, Echo. Tienes la invisibilidad, ¿ok? Tienes la invisibilidad. Fíjate, buena. Uy. Muy buena, Muy buena. Entonces, estamos viendo a este Lord. Va. 1, 2. No conectó otra. 1, 2. Va por la. Uy. Ahí va. Clones iba por la bandera. Clones iba por esa bandera. Ok. No. ¿Ya regresó la bandera? Creo que sí. Ya regresó la bandera. Vale, corre. Va. Conecta una bandera. Close lleva la primera bandera, ¿ok? No sé si vaya a ser igual a 5, yo creo que sí, no escuché bien, porque igual estoy narrando. Pero recordemos que captura la bandera es a 5, ok, primero que llegue a 5, gana otro punto. Uy, ok, se lo acabaron, hicieron un sándwich. Snakebite, o sea, mis respetos. Frosty está rifando, Frosty anda rifándose. La verdad era el que jugaba más chistoso de los Sentinels, pero ahorita se anda rifando. Entonces vamos a ver qué hace. Está con la invisibilidad. Está cuidando esa bandera. Tiene que cuidar esa bandera para que no conecten otro punto. Clones. Ok, buena double kill. Va por la triple kill. Ya no le sale la triple kill. Ok, pero muy buena. Frosty. 1, 2, ok, Frosty. ¿Qué vas a hacer? Tienes pistola, tienes verde, ¿qué vas a hacer? Uy, sí, ya. Era lógico que te iban a dar.
Buena, buena. Uy, buena. Agarró la bandera. Logró un poquito más de tiempo, pero posiblemente. Ok, está defendiendo muy bien esa bandera. Están defendiendo esa bandera. Uy, se la lleva. Va a conectar. Un poquito más. Va a conectar. Y se iguala esto. Vamos. Va Echo. Por favor, Echo. Vamos. Llévate la bandera. Te llevas la bandera. ¿Qué haces, crack? Haz un combo, llévate la bandera. Llévate esa bandera más rápido. Llévate. ¿Qué estás haciendo? O sea, sí, buena estrategia de fines, pero vamos más rápido, crack. Vamos más rápido. Ay. Ay, eso pasa. Vamos con el renegado. Va otra. Uy, claro. Vamos. Se están llevando la bandera. Si no lo matan, va a conectar a otro punto. Bien, conectó otro punto. Clown necesita otra bandera. Por favor. Vamos a ver qué pasa con Clowns. Si Sentinel se lleva esta, ya iríamos 3-0. Ok, recordemos que ya iríamos 3-0. Vamos a ver qué pasa. Enfoca. Buena. Espera. Ok, buena. Checa. Va bien. Llévate esa bandera. Está defendiendo. Se van a llevar otra bandera. Se llevaron la bandera. Buen punto. Echo defiende. Ok, asistencia. Vale, ok, buena. Vamos, sube. A little bit more life here from C9, not just in the comms. They tie the game up at 2-2. Qué buen propulsor. Cuidado con esa granada. ¿Por qué no usas el propulsor? O sea, tenías el propulsor ahí. Recibiste mucho daño por esa granada. Por From Penguin as well. That man's once again been the objective mastermind for Cloud9, all even across the board for kills. As it stands on the map, Camo popping in a few moments as well. Stella's got his hands on it. Recordemos que van 2-2. Quedan 6 minutos para que termine esta partida. Vamos 2-2. Ok, nos mataron. Uy, a mí esa cosa, ¿cómo se llama? Ya no recuerdo. El rifle de asalto no me gusta. Said Eco might be the guy to step up here for Cloud9. He needed to rally the troops. He's doing exactly that. He's leading by example. Currently sat at 17 and 8, and now he's clearing out his base. Picks up 2 more Okay, double kill de Echo. Echo va bien. Sí, Echo va bien. Control looks so good here for Cloud9. Starting to once again come back into the form that we're used to seeing from this C9 roster. The best in the world until now. Buena, qué buena, muy buena las granadas que lanzó ahí. Muy buenas las granadas que lanzó, porque si alguien llegaba por ahí, se movía más lento. Entonces, muy buenas granadas. Y se va por la otra, o sea, se va por esto. Muy buena, Y buena. Mata. Corre, ¿qué haces, crack? Es obvio, te van a disparar por ahí. Ridiculous performance in this game from Eco. It was going to take something special. Sí, but it así also fue. might leave the door open here for Están Lethal llevando again. la That bandera. flag moving once more. Están Respawn's coming defendiendo in. bien, defiendes. ¿La va a regresar? ¿Va a regresar On the esa Gen bandera? side of Sí la things, regresa. with the kills that have Sí la managed to be regresa. secured, No, it's no la like Penguin will regresó. be able to send that home, but ¿Sí? at what cost? Creo que sí regresó la
bandera. Uy, buena kill. Pero usa la bandera muy bien. Se van a llevar la bandera. Van dos, se van a llevar la bandera. Echo. Frosty se la lleva. Frosty. Miren, Frosty, ¿qué tal me lo es? Uy, muy buena, fue muy buen combo. Llegó a más de la mitad, llegó un poquito más de la mitad, pero fue muy buena. Ahora el equipo azul tiene que defender eso, ¿okay? El equipo azul tiene que defender eso. Se quiere llevar esta partida y vamos 3-3. Vamos 3-3 en captura la bandera. Y se llevan otra. Snake Beat se lleva otra. Va, se la lleva. Oh no. Va, se la lleva. Punto. Punto. Fue un muy buen punto. O sea, ya dieron, ya remontaron. Ya, buena remontada de Sentinels. Patrón también a Lectum. Vamos a ver qué pasa. Royal también lo mataron. Mataron a mi crack, al Royal, a buen Royal. Vamos a ver ahora qué hace Clone, porque Clone Knight necesita algo. Este equipo necesita hacer algo ya. Llevan toda la partida a la ventaja y ahorita ya le están dando la vuelta. Recordemos que es a 5, ¿ok? Vamos, te vas a llevar la bandera. ¿Te la vas a llevar? ¿Sí o no? ¿Vas a llevar la bandera? ¿Sí o no? Buena con el BR. Buena con el BR. Uy, ahí no te hubieras asomado, crack. Ahí no te recomendaba asomarte. Pero está bien, siguiendo la presión. Sí, obviamente, no puedes dar cachazo. Buena retrocesalida. No, cachazo no. Estuvo bien. Vamos a 2 minutos, ok, vamos a 2 minutos. Vamos a ver qué hace Clone. Uy, double kill de mi buen Snake Beat, double kill. Vamos, Run Forest, se la llevan. ¿Qué están haciendo? Se la están llevando. Está regresando. Obviamente regresa. Muy buena, tienes que hacer que regrese esa bandera. Clone Knight necesita hacer que regrese esa bandera. Royal 2 y va como todo ese crack. Va a matar a uno, va a matar a otro. Uff, buena, se lo llevó. A todos, ya con el último empate, pero estuvo bien. Se lo van a llevar esa bandera. Buena Snake Beat, protegiendo a su equipo y se la pasa. Vean ese trabajo en equipo. Ya iba a entregarla y se la avienta para que su compañero la meta. ¿Okay? Se la lleva para que su compañero la meta. Muy buena partida. Asombrosa partida hasta el momento. ¿Okay? Asombrosa partida hasta el momento. Are we about to see the return of the Kings? One more game, and Sentinels will be your champs. We called them the Sleeping Giant. Over the course of the weekend, that Sleeping Giant has not only awoken, but they now find themselves one game away from once again becoming your Halo Championship Series #1 team. Vamos a ver, ahorita sigue Slayer. Ok, sigue Slayer. Ay, asesino. Entonces, esta partida que sí va a ser más rápida, obviamente. Necesita llevársela Clone. Si quiere seguir en este juego, necesita ganar todas. Ya no puede perder una.
A team who has won Aquí pierde back-to-back una lands to double close, cap. aquí gana That is how Sentinels. good Se Sentinels lleva are la playing. gran final Sentinels. Sentinels lleva una gran ventaja, 3-0. 3-0 lleva Sentinels. Okay. Muy buena. And they're able to sneak Buena flags through partida. that Cloud9 was not expecting. Once again, Cloud9 will end that game outslaying Sentinels 80-74, and they will lose 5-3. They will indeed. And now for Cloud9, questions. And probably ones they don't want to answer right now. Lo que How estaban to get diciendo es back que into the series is certainly going to be one of them, but the Cloud9 Sentinels necesita at the moment it's obviamente starting to cuestionar look qué like a está little bit of a haciendo, ¿no? victory ¿Qué lap está haciendo here, este Andy. punto? Porque I'm no sure puede the perder Sentinels fans, ninguna. the lungs are warming up a little bit. Vamos They're con getting the Slayer. jitters. They could Vamos con probably feel it Slayer. as Vamos a well with empezar the con heat Slayer. from KC. Y empezamos con When you're Slayer. watching at home, this could be Empezamos the con final Slayer. dance. Here for Sentinels Letum, and Letum, Cloud9. Letum, Letum. Street strongholds Uy, me is lo where they can mataron. close it out. Me lo mataron a Letum. This is not how Ah, we expected. ok, perdón, no eres To get to Slayer. our grand finals here in Perdón, game number perdón, 4. me I don't equivoqué. think anyone Es, would have bet on a scoreline like this, but Rey de here la we are, Colina, Renegade ok. pushing in on Esto Trent. es, They will pick up the first 2 kills. no es Rey de la Has to be Colina careful, como though, tal. because he's too dead. Good news Ah, here for tiene otro C9. nombre This que is ahorita no such a recuerdo, strong game pero type pues for es them. capturar las Historically, they bases. have picked up Hay win 3 after bases en win, todo el mapa. regardless Y hay of que who they're going capturar up against. And 2 difference para here que between empiece this game para type que and some of empieces the por ones lo we've seen menos so far in this a series, Andy. pero ya lo It's habíamos about control, capturado it's las about 3. rotations, it's about Tienes que speed, capturar it's las 3, about being pero aggressive, and that's para where C9 starts to come to life. obtener Certainly, and where puntos, pues Renegade con comes to life. We solamente 2. talked about this man of this oftentimes called the best sirve player de in the nada. game. He has been Ahorita, silent so far, but ahorita Sentinels Sentinels 3 está dead for llevándosela Cloud9. toda. It's a good second Clones rotation. Sentinels intenta already with capturar 40 points on the una, board. Already with capturar 40 una base, points on the captura la board. B, captura la B, captura la B, capturó la B. Ahora por cuál se van a ir, por la B o Looks like por la Cloud9 could be able to just lleva slow down the 47, scoring for lleva now, but that's 50 47, points on the board llevan already for 47 Sentinels. los Sentinels. There's only a few moments gone in this 55, game. Snakebite trying to perdón, challenge. 52. And at the Empiezan a moment, capturar you la just see the C. kill feed. Empieza a Every capturar la single time C. that you do is lethal. Empieza a Boil capturar two, la C. Snakebite, Frosty, Necesitas it capturar la doesn't C. matter because Cloud9 Va a capturar la C. are all being put in Va a the dead capturar la C. screen. Four of them Captura in la the C. bed. Captura, captura, Four of them in the captura. grave. Royal, Should be a Royal, C, captura A otra, swap captura here, la but A. like I say, Cloud9 Capturó B, having to perdón, push out of capturó PD, B, having to capturó push B. out of A. Already Necesita the first capturar, kill llevan A. being traded, but Clones finally lleva A. Cloud9 gets a minor man advantage for the first time in the game. It's Intentaron already capturar C, pero no 74-0. pudieron. Entonces, pum, ok, mataron Let's a see what Royal. control they can get from here though. Don't 3-4 Royal for two. Sentinels, finally. Vamos a ver ahora qué va a pasar. Cloud9 have some breathing room. They're going to be able to Qué work más. on moving B back Corre, into corre, their corre, corre, possession. corre. Frosty though gets Una, one. otra más, Frosty though. otra más. Oh my Uf. goodness me! Echo mató. Echo mató. Jersey said it best. He's got to open another incognito De tab. I think. Echo Smith mató. Ok. Already 95-0. And Van, just because this might be the es que last tienen chance, lanzacohetes, o let's sea, get to an tienen extra lanzacohetes. listening with Es que Sentinels. Clone, necesitas ir por lanzacohetes, no te tienes que permitir que Sentinels tenga lanzacohetes. Ok. O sea, es una pésima idea dejar que tenga lanzacohetes. Yeah. I'll shoot music. I'm trying to chill. Yeah, yeah, PD. Yeah, two pushing B. We can be. Yeah. Sweet. Tag one. I'm gonna go B. Balcon. We can be. Va otra, va otra. Nades on B. Uy, Nades on B. uy. Wait, two. I need help. I need help. I'm cutting mid, bro. Alright, Empieza a sumar puntos Clones. Driveway half. Red. Empieza a sumar puntos Clones. You're good to go. Clones empieza a sumar puntos. 2-1 it's on me. 2-1 it's Vamos a ver qué va a pasar. laundry. Okay. O sea, mucha concentración porque vamos a They're ver. gonna probably push you. Yeah. They just want to Sentinels empezó a intentar capturar A. No la capturó, no la capturó. One shot. Back tower. No One shot. capturó A. Sigue sumando puntos Clones. Sigue sumando puntos Clones. Ok, corre, 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 corre. Uy, uy, uy. Buena. Yeah, I'm going on mirror. El otro se intentó recuperar. Estaba difícil, estaba difícil. I'm gonna run a mid, Brad. Yeah, yo, back tower, Eco. Teller kills him, he's tires top. Eco's on me, guys. He's nice shot. Yeah, we cap this. We cap. Yo, get ready to fight C. It could be 1 PD. It could be 1 PD. Okay. Yeah. I spawn A. Okay, name me from Run, music. run. And tires on music. I'm here, Tires renegade, and music. Matt, Gary, can you go tires? Ala, 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 ala. Uy, le hicieron una It música. sounds like the Sentinels of old. Calm, cool, collected. The Va. example of perfect Sigue communication. defendiendo, Clone sigue defendiendo. Después de que Sentinels We're chilling. We're haya fine. Look at this. capturado, They're still up recordemos by just que about 100 points. pues va ganando obviamente Cloud9, they're starting to Sentinels. put some Lleva points la on the board mitad. here with their BC. Es el que llega a 250. Snakebite making the move down El the que llega a streets though 250 to gana. El que try llega a and flip C. 250 gana. Baiting in players. Llegue a Once again, Eco loses the battle. Ok. This time it was a little bit weaker, but what it does Entonces ahí mean va, is ahí va, ahí va. the combined kills of Frosty and Snakebite flip C back over to Sentinels.
And Ok, they're about dicen to que cross Frosty that está 150 jugando point mark. de una manera muy sensacional. Sí, During the la first part verdad. of that listening, you Mi and I looked at each respeto other and we para said, lo que está what haciendo is happening? We are not Frosty, used to Snake seeing Beats this. y In the Halo Capital Royal Championship 2. Series, it's a Excelente story trabajo. being Excelente written trabajo. before your Y eyes. esto Great work creo with the que commando from Snakebite in the back igual, of C as well. They will be pero 2 dead though. no Frosty sé. all alone at B. No lo he visto But a tanto, nice no little lo he flank visto here on tanto. B stairs. Two pushing from Cloud9 on those B stairs though. Frosty's going to be able to hold the door. He's going to say Stella. Uy, les digo que el Bulldog You're gonna have to no work es tan, hard to get in here, como my friend, muy but Stella parecido a una had escopeta, es como una escopeta. just Bueno, enough escopeta about y him to win that subfusil. fight. Those La verdad no little me moments, gusta, Andy, they can turn games. Siento que hace And muy here's the poco crazy daño. thing. Yes, it's Como para 116 simular lo to que hace una 66. escopeta hace muy poco daño. Cloud9 can still bring Lethal. this back, but not when No. Lethal's making plays like that. Lethal stepping up when it Lethal matters there. That double está kill just slows the matando, pace está down. matando. It allows the respawners to come in from Sentinels. Now they can formulate that push, and Renegade, Uy, buena unfortunately for Leto, you, buena Leto. it's Está time to llevando have igual 10 Leto. seconds to think about that choice. Great route from Lethal there to go heaven Leto to y get Frosty high over the ahorita driveway pues, players as obviamente well. llevan más puntos. Penguin Llevan más puntos. trying to Y scarper Kill, away. pues obviamente Lethal. Frosty Gonna be está chasing it dando down. una rastriza. What's better than a double Frosty cap? va 15 kills. It's a 15 triple kills cap, but they contra can't 5, una quite force it. The relación reset comes in. muy buena, But at una what relación cost? Cloud9 de 3. find themselves 3 dead once again. They find themselves not only 3 dead, but down by 130 points. Yo la verdad, ves mi Nicola, perdón, apenas te leí. Yo la verdad le voy a Sentinels, pero pues, también me gustaría que Cloud9 It's pues getting closer. se rife, ¿no? Yo desde el principio del directo dije que le voy a Sentinels. Me están gritando Sentinels, me voy a callar. Stella. Estaban gritando los fans Sentinels, o sea, están a nada de ganar. Cloud9 have an AB 200, set up, but they're just losing uy, kill after kill. 205 a 70, Roller 2 jumps bueno, inside ya, a B. He's ya. last player alive here, but everybody Casi else 80, casi from 80. Cloud9 also caught on respawn. It was Necesitas well to capturar, admit when necesitas they're only players capturar alive, la so C. it will be a Está capturando la C. BC trade. We gotta talk Captura la about C. Frosty. Captura la C. He's Sigue 17 sumando and 8 puntos. in this Cloud9 game. todavía no Unreal está numbers muerto. from him. Recordemos que Cloud ya no puede perder. O sea, si pierde, automáticamente gana Sentinels. ¿Ok? Uy, buena kill con esa granada de plasma. Stella, you Buena just feel kill like con he's esa about granada to go de into the plasma. death screen as Ahí well. van, The ahí teamwork van. from the long-time duo Vamos, on display once again. vamos a ver. Turns into a trip cap. 222 and Uy. rising. Lethal takes Uy. down Penguin. Frosty. Uy, Frosty se está rifando. To Frosty look down on Cloud9 se and está says, llevando "How dare unas you challenge? magníficas How partidas dare en you esta forget gran about me?" final. ¿Ok? 245. Frosty está llevando. That's it. Ya, Oh, ya, the 2. last second. Uf, Cloud9 jumping to B. ya vieron, falta, están a 2 puntos de ganar. Uy, si esta la una, 2 y Sentinel se la lleva. Sentinel se lleva esta final. Sentinel se ha llevado la final. ¿Ok? Los campeones. Sentinel ha ganado 4-0. Ganó 4-0. Sí, esto es real. O sea, las finales han estado. Me gustaría que las finales hubieran estado más competidas, The pero no. sleeping giants are back on top. Han estado las finales así. Esta fue la gran Give it up for final. Sentinels. Y pues vamos. And how about the way that they do it? Vamos, ha ganado. Out of nowhere, Llevan full esa owing, magnífica the copa se la va a llevar undisputed champions Sentinels. until today. Sentinel se lleva esta copa hoy. 4-0. Sunday 4-0. Sentinels is a different 4-0. beast. It was a tough Friday. It was an even tougher Saturday performance from them. Look at But this. Sunday Este is when domingo Sentinels ellos win se coronan championships. los campeones The de HCSKC Halo major Championship winners es are Sentinel. Sentinels. ¿Ok? It's been a little while since they've hoisted a trophy on the main stage. Recordemos And que you fue can en just Kansas tell by City, the ahí smiles on their estamos faces. viendo y Just how felicidades much it para means to them. They will take home first place. felicidades Here in para Kansas City. los mejores. Normally we've got a story to tell throughout the finals, a back and forth. Cloud9 igual hizo un gran trabajo, pero no llegó But this one a was ganar just pure a estos cracks. dominance. A There estos were cracks. questions asked Frosty, of a few of these Frosty, players, specifically Lethal. o sea, se Those rifó en questions esta are final. officially La put to verdad, rest. They are done. Frosty fue, They're dusted. no sé si haya sido, pero Sentinels don't want to hear pero it. para mí sí fue como que el mejor jugador de esta And they final. have the most decisive victory we've Tomó seen in decisiones quite some clave, time. hizo kills Lethal back clave to doing what he does best. para llegar a ganar esta final.
And that is raising up Todos trophies estos and raising one finger muy in a buenos number of jugadores. different ways. Two different fingers. Y han One of the ganado, haters. Yeah. han ganado con want to respeto, prove con he's ese number respeto one y again. gloria de ser espartano. Un Spartan de Halo What a Infinite. performance here in a completely unexpected ganado grand finals, estos 4-0. And the Sentinels 4-0. fans crowd the stage right in front of their squad. And a Competido, shout out to the sí, Sentinels fans as pero well. I siempre mean, ganó. as I Estuvo said, this competido, team pero, has been through it. en dos But there's one partidas thing that can compitió drag mucho, you pero through those hard times is having the no, support no ganó. of the people that you can see down at the front of the stage right now. Speaking of the Vamos a ver stage, qué va a it's the decir, man who qué va a is decir. wearing one of the Creo most que beautiful es- hats I've ever seen. It's going to be Blaze. He's got an interview with your champions, Sentinels. Said and Brown, fantastic cast, and we got the champions on the stage. Give it up for Fantástica Sentinels one more partida. time. Y pues All obviamente right, los I'm gonna start campeones. with Coach, man. Royal One, your squad has been through so much. What does this win mean for you? So hard for this. Oh, You good? all right. This means everything to us. We've been working really hard. We had a lot of adversity at the start of the year. Yeah. And I know a lot of people have been doubting us. A lot of people thinking we're falling off, but we belong here, and we showed that today. Oh, you guys definitely did. You, Obviamente, the sleeping obviamente giants aren't fueron los sleeping mejores, no obviamente more. fueron los Now mejores. Frosty. Okay, Vamos a pasarle we saw el so many micrófono a amazing Frosty. plays from you throughout the weekend, teaching the entire community. What does this win mean for you? Dinos algo que Feels pretty good, obviously. I mean, it's been a long time, got 2 top 4s, but I mean, we knew we could pull it out. We stuck together and made it work. Give it up for Frosty on his first dub. Muy bien, Frosty, muy Coming bien. down, I gotta talk to the marksman, hitting so many snipe shots all weekend. Tell me, what has this event meant to you coming back and being there for your squad? I know we had 2 performances at our last event. Obviously didn't go as we planned, but I mean, we just worked really hard online and it just showed. So I'm super proud of the guys. It definitely did show today. That was a 4-0 banger there in the finals, coming down to Lethal. Lethal, there's so much we can say about you, but I know this win means a lot, right? Yeah, it feels pretty good, but I think it more so feels better to just not suck, because fourth for us is 2 in a row. Oh, Didn't man. feel good. And for all you haters out there talking shit, Talk to I him. don't really care. Talk to him, okay? I don't really care. I don't really care. All Keep it right. up. Keep it up. PJ, Keep it up. all right, you guys came out here and dominated. This tournament was difficult for you, but once you got to that championship Sunday, the team came in a full form, all right? Talk to me about the squad. Talk to me about you holding that trophy right there. Yeah, honestly, just came up on Sunday, you know, something we're used to, and just played some of our best Halo. We knew we could do it. We just, as soon as the day started, we're like, just play our game, play confident, and really just let that carry us through. Really proud of the team, and a lot of hard work paying off. Yeah, the hard work did pay off. For the Sentinels fans out there, yo, you got any shout-outs for them? Okay, the fearless leader, all right? What you got to say out there to all the Sentinel fans? Thank you very much for the support. KC's been awesome. Love you guys. Thank you. All right, give it up one more time for Sentinels. Lottie, Han take it causado away. un gran espectáculo. Thank you so much, Blaze, and a huge congratulations to your Kansas City Felicidades, Major felicidades a los Champions ganadores de Sentinels. Kansas City. They look damn good out there, gentlemen. On the desk, I have Clutch, Goofy, and Walshy. Clutch, talk to me about those moments throughout that series. It was a quick grand finals because Sentinels were so damn dominant. What did you notice throughout the entirety of it? They just controlled the pace the entire time. They were in control. And when Sentinels is able to do that, they're the best in the world. When Cloud9 can find a way to get control, they're the best in the world. It's whose game are you playing today? Everybody was playing Sentinels' game, and there's a reason they're holding up that trophy. It's because they still compete for championships. It was just Simplemente absolutely todos- phenomenal work todos from these diciendo guys que from the esto fue un beginning of that fenómeno series, from y map que obviamente number ganaron los one. mejores. O Goofy, sea, Sentinels I mean, ganó. break it down, the series Bueno, layout. sí, I mean, my 4-0, goodness, o sea, it was a close 4-0. call in some instances. That CTF Aquarius coming back again for Sentinels with Cloud9. They knew that it's going to be a really, really tough one to pull out. And Cloud9 looked pretty good at the start of that. What happened?
Sentinels have been O sea, Lottie. ¿qué pasó? O sea, estaban dando una buena On the partida. stage, holding up the trophy, a dominating performance pero en este in the caso grand muy mal. finals, and if there was any doubt in en any todo of these people's ganó minds, it is Sentinels. totally Cuando erased. pensamos And que se now, and recuperaba, I'm one of those people, as I can see Clutch shaking his head, because I did doubt this Sentinels roster. I thought Cloud9 or Optic would be ones at the end of the weekend holding up that trophy, but Sentinels, Snakebite, Royal 2, Lethal, these Frosty, of course, in my opinion, the MVP of the event. These guys played phenomenal Halo. I want to say all weekend long, but specifically on Sunday, we talked about their struggles throughout the weekend, but today they came out like the Sentinels we all know and came to love, and that is a dominating performance. I can't even say I'm surprised. I'm just so amazed. Sí, a mí también me dio una sorpresa. Están diciendo que pues les dio igual una sorpresa que Frosty se la haya rifado tanto. Yo la verdad igual también lo había visto y no era, o sea, Frosty, ay Dios mío. Yo pensé que el que se iba a llevar el MVP iba a ser pues Snake No, I mean, I don't even know exactly which play. Vamos a ver lo que hizo Frosty. Estamos viendo lo que hizo Frosty. Una muy buena kill. This is one of the many individual efforts I saw from Frosty that came out for this match. Muy bueno, we o talk sea, over and over again how trabajando important de teamwork manera is, how individual important those team y shots muy are. buenos kills. But at the end of the day, every single one of these players can win battles they should just simply not win. Yeah. And right there, just Frosty understanding when a person's going to round the corner and making it a very uncomfortable fight for both of them. And generally, if you're the one that forces that uncomfortable fight, you're coming out ahead, and Frosty did just that. Frosty certainly did just that. Clutch, you know, it's interesting to see kind of the journey that Sentinels have had, and I feel like in that grand final, we saw a completely different level of Halo Infinite being played, because when you consider who they were up against, Cloud9 have performed lights out all season long so far. So the level of Halo Infinite Sentinels would have had to play in order to do that to them in the grand final, not even close, not even a map dropped. Is that testament to what Sentinels right now are doing on the game? I think Sentinels was on fire today, and that's a big compliment to them because it's been a while since they hit that stride and that mark. For Cloud9, it's a disappointing finals, but these guys, I mean, you can't consistently just win every tournament, so they should keep their heads held high. But they have to be aware that there is competition. This is the best thing that could have happened for the HCS scene this weekend, as we needed Optic Gaming, we needed C9, and we need Sentinels to all be at their top game, all be threats to winning the championship, because come the World Championship, you don't want Cloud9 to have had a perfect road. Now Cloud9 is going to enter the next tournament with a chip on the shoulder, and Sentinels has something to prove as well, as far as are they actually back, or was it the one-time tournament? That is the question, but for now, the pedestal has been pushed. Let's take a look at exactly how it actually fell over. We have our winners bracket for you guys on screen just to see the journey these guys have been on. Sentinels going right from the winners quarters out at pool play, looking so clean. 3-2 against Quadrant. They then meet Cloud9 for the first time in the winners semis. 3-1, send them down to the elimination bracket. Sentinels then go on to beat Optic. 3-2, such an incredible series that was. Such a close game as well. And then Sentinels in the grand finals meeting Cloud9 after bumping up from the elimination bracket against Optic. Cloud9 just wasn't good enough today. Sentinels. Ok, estamos viendo lo que recibió cada uno. Vaya. Sentinels, they're going to be taking home $140,000, Goofy. That is just unbelievable. And at this stage in the season, you know, that's life-changing money on the line. It is life-changing money for about 99% of the world, but for the people on Sentinels, a seguir dándole y a seguir preparándose para the $1 million tournaments in the past, back-to-back world champs. So this is just another day in the office for Sentinels, and once again, I can't say enough about this team and the resilience they showed all weekend. Right when people doubted them the most, today was such an important day for this team, for their legacy, for their future, and they shut everything down. They let the world know that they are the best team in the game right now. They certainly did. I'll tell you what, you guys are the best as well. You are the best at what you do. Thank you so much for bringing us all of the action, for breaking it down. It's been absolutely amazing to have you on the desk. So thank you for all your hard work this weekend. Folks at home, that is going to do it from us here at the Halo Championship Series Kansas City Major. What an incredible weekend we have had. The table returned, and Sentinels, they reminded everyone what they can do. Thank you so much to all the teams competing this weekend, and thank you, the viewers at home, for tuning in for all 3 of the days. GG to your champion Sentinels, and it's a massive goodbye from us and
your ambos Kansas perdieron City 3. Major. Bueno, ambos ganaron 3-0 contra Optics Gaming. Y bueno, estamos viendo un poquito más. Entonces vamos a ir despidiendo. Hemos acabado. Sacamos la transmisión. Hola Sonia Amores. Hola Sonia Amores. Espero que estés. Un beso para ti. Un beso para ti y para todas las personas que estén acá. Gracias por llegar hasta acá, ¿no? Por llegar hasta acá y ver la final. Muchas gracias a todos. Gracias por pues vernos en esta gran final. Ya solamente para confirmar, voy a abrir como tal lo que es Halo Infinite para ver si ya salió la temporada 2, que no recuerdo bien, no, I don't remember si salió esta temporada, pero si no, pues aquí estamos. Pero pues un saludo a todas las personas que han estado en este directo de la final de Halo obviamente Infinite. Entonces muchas gracias a todos los que han estado y voy a abrir Halo para que pues podamos estar todos aquí. Ya se está abriendo, ahorita lo comparto en esta pantalla. Mientras que se comparte, pues agradecerles otra vez a todos de antemano el estar en este directo. La verdad, una muy buena final, me encantó esta final, fue muy buena y terminamos, ¿ok? Terminamos y nos vamos a dirigir a lo que es Halo Infinite solamente para verificar, ¿ok? Para verificar si ya está la segunda temporada. El directo como tal ya va a terminar. Solamente vamos a verificar eso. Les recuerdo que ganó Sentinels ganó. Y pues con eso nos despedimos. Fue una muy buena final. Me hubiera gustado que hubiera estado un poquito más reñida. Las partidas estuvieron reñidas, sí, pero en todas se las llevó Sentinels. Era el mejor de 7. Ganó Sentinels 4. Con eso, pues obviamente se llevó, ¿no? El mejor de 7 partidas. O sea, el primero que llegara a 4 ganaba, ¿ok? El primero que llegara a 4 ganaba en la gran final. Todas las demás partidas no fueron así. Fueron de el mejor de 5. O sea, con que ganaras 3 ya. En esta fueron el mejor de 7. Entonces voy a compartirles lo que es mi pantalla. Bueno, el juego. Ahorita lo tengo abierto en otra pantalla. Denme un segundito. Ya estamos ahí. Vamos a ver. Hola, un saludo desde España, Sonia. Muchas gracias por estar en este canal. Un besote desde donde estás. Muchas gracias por vernos y pues estar acá, ¿no? Ojalá, no sé si seas nueva, si eres nueva, ojalá te puedas suscribir. En dado caso, que creo que te suscribiste hace 3 minutos. Entonces, muchas gracias por esa suscripción. Eres la 253, o sea, es chulísima. Muchas gracias por unirte. Y bueno, vamos a verificar simplemente ahorita. Que ya esté. Ay, perdón, la estoy regando. Vamos a verificar que ya esté si ya está la segunda temporada de Halo Infinite. Si no está, pues ahorita vemos, ¿no? Estamos transmitiendo. Si ven la diferencia, antes tenía otra cuenta que era Juan Carlos SN. Que había creado simplemente. Ahorita ya estoy usando mi vieja cuenta. O sea, la cuenta de Xbox que tenía hace muchísimo tiempo. Entonces, pues ahí igual está el dato, ¿no? Muchas gracias a todas las personas que nos vieron, que estuvieron acá, que estuvieron con nosotros. Recuerden que si quieren, ahí está mi game tag, mi gamer tag. Entonces, pues todo está bien. Este es JCSN 1314. O sea, técnicamente es esa abreviatura de mi nombre. Por si me quieren agregar y echar partidas, estaría muy cool. Muchas gracias. Te digo, sigo agradeciendo a los nuevos suscriptores que se agregaron ahorita. O sea, agradezco mucho a Sonia, un corazón así bien grande para ti. Y también para se llama Basón, ya no me acuerdo cómo se llama, ahorita lo checo.
Ahorita lo checo y ya por último pues damos las gracias para ya ir terminando lo que es esto, ¿no? Ok, todavía no termina la temporada de Rich. Aparece que nada más tengo uno porque pues, les digo que esta es nueva y me dedicamos a la campaña. En la otra tengo más. Pero ahorita igual al momento de ver lo que era la competencia de Halo, la competencia de Halo Championship, pues igual desbloqueaban algunas cosas. Ahorita como tal es lo que quiero checar. Bueno, yo creo que la temporada termina, o sea, mañana empieza la temporada 2 de Halo. Va a durar 6 meses, que se me hace muchísimo. Espero que lo puedan hacer algo bien con esto, pero bueno, la temporada comienza, no, comienza el 3, apenas vi. Comienza el 3 de mayo, o sea, comienza el martes. El martes comienza esta temporada 2, ¿ok? Ahorita, ¿qué te podías ganar en lo que pasó, no? Me voy a ir a personalizar. No, perdón, personalizar no. Me voy a ir a atrás. Era personalizar mi perfil. Acá. Personalizar. Te podías ganar esto, lo que era el vehículos. Que eran 3 skins. Bueno, era para un Warthog. Ahorita vemos y ya nos vamos. Pero recuerden que la temporada 2 de Halo empieza el día 3. O sea, empieza el martes. El Warthog, me dieron este skin y me dieron este parachoques, ¿ok? Me dieron este parachoques. El parachoques que tiene ahorita me lo dieron. O sea, estaba bien chulísimo, la verdad sí me gustó. Sí me gustó el skin de la Warthog. Aquí no dieron skin, aquí tampoco. Dieron skin también de la Razorback. Solamente dieron esto, ya no dieron parachoques, pero igual está súper chula, ¿no? Y de ahí nos vamos con la Rocket Talk. La Rocket Talk. Nos dieron esta skin. Igual son muy parecidas obviamente, pero están chulísimas. Fueron exclusivas, en teoría ya no se van a repetir, según. ¿Ok? De ahí creo que dieron de armadura, que es la que todavía no han puesto. Esta la dieron por ver la final de hoy. Sí, creo que sí fue. Creo que fue acá. Déjenme verificar simplemente si sí. Vamos a verificar si. Voy a verificar. Aquí no era. A lo mejor el rifle de batalla. No creo que una pistola. No, tampoco. No lo dieron. Todavía no me lo han cargado en mi cuenta. Simplemente todavía no me lo han cargado en mi cuenta. Pero sí lo habían dado. Este está muy cool, jefe maestro. Pero bueno, no lo han dado. Recuerden, bueno, para las personas que todavía siguen acá, recuerden que ganó Pioners la gran final. Pueden ver el directo más rato si es que no lo vieron. El directo obviamente no lo voy a borrar, voy a dejarlo ahí. No encuentro esta cosa, no encuentro esta cosa. Bueno, pero me dieron eso y me dieron unos emblemas. A ver, espérenme, ¿dónde está placa de identificación? Según yo me dieron unos emblemas. Que creo que no están cargados. O era aquí en el taller de vehículos. En la bahía de vehículos. Yo creo que sí era ahí. Pero bueno, muchas gracias a todos. La verdad creo que todavía no nos han cargado esos. Voy a verificar en un rato si me lo cargaron o no. Que yo recuerdo que sí. O era acá, no sé. Bueno, tampoco estaban tan chidos esos, pero me los tienen que cargar obviamente porque tenía vinculado a mi cuenta de Halo Weapon. Y con Twitch.
Entonces voy a verificar eso, pero pues está chulo. Sí estuvieron chulos, estuvieron chulos. Gracias a todos. Ya saben, se cuidan. El viernes, bueno, vamos a hacer un video antes, pero vamos a hacer un video el miércoles, el martes, perdón, abriendo obviamente en la noche la temporada 2 de Halo Infinite. El martes creo, no sé si el martes me dé tiempo, vamos a subir un curso de JavaScript para seguir con el curso de JavaScript para la gente que quiera aprender a programar. Y el viernes les tengo una sorpresita de cosas que van a estar. De hecho, ya ese video ya está subido. Ya nada más espero que sea viernes para subirlo en la mañana. Yo creo que lo voy a subir como a las 8 o 9 de la mañana. Como a las 9, ¿vale? Entonces espérenlo, va a estar muy épico. Se van a reír, espero que se rían. Si no se ríen, no sé qué voy a hacer.